habíamos visto que hay muchas voces, ¿verdad? Y uno escoge la voz que lo ministra. Uno escoge si quiere escuchar música rock o música cristiana, reggaetón, y eso lo va ministrando y va formando la manera que es uno. Y eso es cierto, ¿verdad? Eso me decía un compañero que ni siquiera era cristiano, que el hijo comenzó a escuchar esa música de Jamaica, no sé. El asunto es que luego se entró en droga, ¿verdad? Porque la música esa incita a eso. Entonces uno escoge la voz que lo ministra, y uno puede usar la voz de uno para servirle al enemigo, para servirle a Dios. Solamente hay dos usos de la voz. Habíamos hablado del sistema de Egipto, ¿verdad? Que nos mantiene ocupados ganando dinero para luego gastarlo. Eso siempre sucede. Eso siempre sucede. Ajá. También, bueno, y por eso fue que la primera plaga vino sobre Egipto, ¿verdad? De Egipto vino sobre el río Nilo. Porque el río Nilo representa el río Nilo les proveía de todo a la gente de Egipto. Les proveía sus ingresos económicos. De ahí nacieron palabras como geometría, porque cada vez que venía la inundación, el Nilo inundaba todo, traía abonaba la tierra. Entonces cada uno tenía, qué sé yo, alguien tenía una parcela de 2000 metros cuadrados. Después de que venía la inundación, luego le medían otra vez los 2000 metros y la gente trabajaba sin ningún problema. Entonces de ahí nacieron hasta palabras como geometría, de esa relación. Ellos dependían del Nilo, ¿verdad? Lo vemos en la historia de José cuando le dice, bueno, por lo menos en la película, dice pero ¿para qué nos vamos a preocupar? El Nilo siempre nos ha proveído de todo, ¿verdad? No tenemos problema porque la gente confiaba en el Nilo. Así es uno cuando confía en su salario o en sus habilidades económicas. Y eso igual está en juicio ahora, ¿verdad? Con todo esto, que ya uno no puede confiar de la plata que tiene en el banco, porque si esta situación siguiera insosteniblemente y nadie uno con plata, si no puede comprar comida o esas cosas. Bien. Y además de eso habíamos hablado de cuidar que nuestras aguas no se vuelvan amargas, ¿verdad? Amargarse uno por detalles, ¿verdad? Tal vez hace uno algo bonito y tal vez nadie le dice nada, entonces la gente comienza a amargarse, ¿verdad? Porque no le agradecieron algo por cualquier detalle que pasó. Bien. Y la segunda plaga que vino fue la de las ranas. Entonces, eso vino la segunda plaga sobre Egipto, que son un montón de enseñanzas, no fue algo antojadizo, son un montón de enseñanzas para nosotros. Primero en Egipto había muchos dioses y diosas, ¿verdad? Una de todas era Heket. Heket, se decía Heket, la que hace respirar, ¿verdad? Esa era una diosa egipcia y estaba relacionada con las ranas, ¿verdad? Con las ranas, y además eso era encargada de la fertilidad. En el aspecto de lo que es la reproducción humana, ¿verdad? Y de todo lo que sea reproducción. Y para los egipcios ella les ponía una cruz en la cruz egipcia, ¿verdad? Un que llaman, no sé, le ponía eso a la gente en la frente para que, bueno, el otro dios, el que hablamos la vez pasada, Kun, los creaba de barro, o sea, todo es una imitación, ¿verdad? Y ella los hacía respirar, pero al ponerles esa cruz ya lo sellaba como para ella, ¿verdad? Entonces vino esa plaga sobre Egipto. Entonces vamos a leer Génesis 8 del 6 hasta el 15. Sí. Génesis 8. Dice: Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Las ranas para los egipcios eran sagradas, ¿verdad? Entonces no podían matarlas, para peores. Y supongo que tampoco podrían renegar contra las ranas.
Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas. ¿6 qué era? ¿O 8? 8:6. Hice mal. Sí, no, está diferente. Ah, bueno, es Génesis. 6:8, ¿verdad? No. Tal vez lo buscan ahí, decirle Génesis cuál es que le apunté mal entonces. Bueno, pues lo voy a ir leyendo por acá. Voy a comenzarlo a leer y nada más lo van escuchando. Entonces, Éxodo, sí. Fue que le puse Génesis. Es todo lo relacionado con las plagas está en Éxodo, sí, gracias. Ni cuenta me di ahí. Bien, entonces dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y el 15 dice, pero viendo Faraón que habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces ahí tenemos varias situaciones, ¿verdad? Varias situaciones. Vemos que también el enemigo es capaz de imitar muchas cosas de las que Dios hace, ¿verdad? Es una imitación diferente, pero así como china, pero bueno, imita. Ahora, ¿qué sucede con eso? Que entonces el corazón de la gente se endurece. Igual el hombre, cuando el hombre logra imitar algo que hace Dios, o los médicos curar a las personas, entonces juegan como si fueran Dios. Solo hasta ahora se ha visto a los médicos llorando porque no pueden hacer nada, ¿verdad? Solo hasta ahora. Y muchos en videos que pasan por ahí se han convertido porque ven que ellos no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, esta plaga que estamos viviendo es un juicio contra muchas cosas. Ahora, también otra parte que se da aquí es que el faraón, cuando se le fue el problema, entonces ya otra vez volvió a endurecerse. Sucede que también mucha gente o hacemos lo mismo. Tenemos un problema, se le ora a Dios, Dios hace algo y ya la gente otra vez olvidada de todo, entonces se endurece el corazón cuando se tiene un respiro de algo, ¿verdad? Y eso está relacionado con esa G que era la que hacía respirar, entonces le da un respiro a la gente y la gente entonces ya vuelve otra vez tranquila. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la plenitud que Dios nos ofrece, ¿verdad? Porque imagínense lo molesto que son ese montón de ranas. Y él hubiera dicho, tú hubiera dicho, quítenmelas inmediatamente, pero ahí hubiera dado el brazo a torcer. Es decir, mañana es como, tampoco es que me está molestando esto, ¿verdad? Es cuando está uno mal y no da el brazo a torcer en ver que realmente uno está mal por lo que le está pasando, ¿verdad? Entonces, bien, tenemos esa primera parte. Luego, en Éxodo 18:3. Ajá. Porque vamos a hablar también un poco de Moisés. Vea que aquí anteriormente el que activó esta plaga fue Aarón, ¿verdad? No fue Moisés. Esto le tocaba originalmente a Moisés, pero cuando Dios lo llamó, él dijo que no, que él era tardo para hablar o lento para hablar y de una vez se ató solito. Pero entonces Dios de una vez tenía excusa, le buscó la solución. Y Moisés, recordemos que él nació él era hebreo, pero cuando nació el faraón había mandado a eliminar todos los varones hebreos. Entonces la mamá, para salvarlo, lo puso en el río y la hija del faraón lo recogió. Luego la misma mamá lo crió. Entonces él tampoco era que conocía montones de Dios, ¿verdad?
Él era lo poquito que le habían enseñado mientras estaba con su familia. Y luego él no era un gran conocedor. Luego, después de eso, de que mató al egipcio, huyó al desierto y allá tampoco lo instruyeron en la palabra. Entonces él tampoco era que conocía montones. Entonces tenemos, bueno, que las ranas es un animal que se considera que tiene voz, ¿verdad? Sí, no como uno, o sea, no tiene la capacidad de hablar, pero sí tiene cuerdas vocales y tiene un sistema de voz bastante adecuado, ¿verdad? Y el sapo con su caja de resonancia, que es como de una guitarra y todo eso, los biólogos consideran que tiene voz, ¿verdad? Entonces la segunda plaga viene sobre eso, sobre las ranas, porque las ranas eran veneradas por los egipcios. Entonces Dios comenzó a quitarles todo lo que ellos tenían, en todo lo que habían puesto la confianza, ¿verdad? Ahora, nosotros, ¿en qué pone la confianza uno, la gente? En el dinero, en su trabajo y listo, ¿verdad? Ya no hay tantas cosas como en eso, y es lo que en ese momento está siendo golpeado, ¿verdad? Y que voy al seguro, pago, voy a una clínica y no hay mascarillas. En otros países se quedaron sin mascarillas. ¿Quién dijo? Ya yo estoy muy anciana, no me pongan mascarilla, déjense el respirador a otra persona, ¿verdad? Por la escasez. Entonces, dice acá, hablando de Moisés, que había llamado a sus hijos, dice, y a sus hijos, y uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero soy en la tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Aquí lo que pasa es que ya en español se pierde todo, ¿verdad? Pero Gersón realmente es con M, ¿verdad? Gersón significa eso, forastero, o ese que vive en otro país, desprotegido, significa eso. Entonces, vea que Moisés le puso un nombre negativo a su hijo, ¿verdad? Negativo, ponerle forastero. Ya al segundo por lo menos le puso el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Ya tenía más conocimiento, ¿verdad? Ya tenía más conocimiento. Entonces, Dios con esta segunda plaga destruyó la confianza que los egipcios habían puesto en las ranas, y esa confianza se volvió en contra de ellas, ¿verdad? De la gente. Este es un asunto de voces, ¿verdad? Y vea que esta plaga entonces la activa Faraón, porque Moisés había dicho que él tenía dificultad para hablar, o sea que no podía hablar. Entonces por eso, Aarón fue el que activó esta plaga. Y muchas veces igual la voz de los cristianos es silenciada, y entonces eso le permite que el enemigo controle áreas de la vida del creyente, ¿verdad? Y Moisés sí conocía un poco el poder de la voz, claro, porque en el lenguaje hebreo todos los nombres tienen mucho significado, y de hecho no le ponen nombre a la persona apenas nace, se lo ponen después cuando han visto cómo se comporta, o sea, si es muy enfermizo, si es lo que sea, ahí le ponen el nombre. Y entonces se llamó a su hijo exiliado. Entonces, ¿qué le pasó a Moisés? Él se había apartado de Dios, no porque había querido, ¿verdad? Pero estaba aparte de Dios. Entonces, ¿qué le sucedió con eso? Obviamente que dejó de escuchar a Dios y no tenía esa comunicación con Él. Entonces, al verse separado de la fuente de vida que es Dios, él ya perdió su visión y llamó a su hijo exiliado, al primero, hacia su primogénito. Le puso ese nombre porque no escuchaba la voz de Dios, escuchaba la voz, supongo que de su suegro o de alguien más, pero no la voz de Dios, porque no tenía, hasta que Dios se le apareció. Igual él salió con la excusa de que no tenía, bueno, la gente dice que es tartamudo, pero decía nada más que era lento para hablar, ¿verdad? Tardo en el habla era. Bien, entonces en Éxodo 4:22 hay una parte interesante también. Éxodo 4:22 al 25. Esto le dice Dios a Moisés. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito.
yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso se lo dijo a Moisés, pero luego Moisés entonces iba camino a Egipto. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y aquí está muy claro por qué quería matarlo. Porque dice en la siguiente, entonces Séfora tomó un pedernal, o sea, una piedra, imagínense, no, ni quiero pensarlo. Con una gilet sería feo, ahora con una piedra afilada. Tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú eres mi esposo de sangre. ¿Qué había sucedido aquí? Para los hebreos era obligatorio circuncidar a los hijos, o sea, era la señal del pacto. Moisés no lo había hecho, pero sí sabían porque ya aquí Séfora sabía. Supongo que habían escuchado, pero aún así Moisés no lo había hecho. Y en el 22, en el 23 le había dicho, o sea, se le iba a decir a Faraón que le iban a matar el primogénito. ¿Y qué pasa aquí? Que Moisés se estaba metiendo en un gran problema porque él iba a hacer una batalla y él no estaba protegido. Es como ir a atender los de coronavirus y sin ninguna protección uno. Entonces, eso entonces sucede también en el pueblo cristiano. Cuando uno se mete a algo, tiene que estar en cuentas con Dios, porque si no es muy peligroso. Aquí Dios en realidad dice que quiso matarlo, pero a veces, y no todo lo que le pasa a uno, obviamente la gente siempre reprende y ata al enemigo, y a veces es Dios el que le manda las cosas para librarlo. Porque en este caso fue Dios el que intervino, porque Moisés no sabía lo que iba, Moisés ni siquiera sabía la última plaga, ¿verdad? Pero ya Dios sabía, entonces, y Moisés iba completamente, no estaba en cuentas. Entonces, nuestra voz tiene poder, ¿verdad? Pero también Dios quiere que actuemos de acuerdo con la palabra. Y como Moisés iba a ejecutar todos esos juicios contra Egipto, él tenía mucha responsabilidad. Entonces él no estaba preparado, no había metido a su hijo en el pacto. Pura dejazón, a veces sucede, ¿verdad? Pero Séfora, que significa ave, madrugar o retomar, ¿verdad? Y la parte que más me gustó fue como madrugar. Madrugó en eso, tomó la iniciativa y en ella no era el pueblo de Dios, ¿verdad? Circuncidó al hijo y salvó a Moisés. Algunos dicen de los expertos que fue al segundo, para mí que era el primero, al primogénito, ¿verdad? Para mí que no había circuncidado todavía a Gersón. Pero bueno, no sé. Pero bueno, aquí se muestra también la importancia, ¿verdad? Del hombre de tener de la esposa que es el complemento, ¿verdad? Para que le supla todas las deficiencias, ¿verdad? Porque si Séfora hubiera dicho, no, es responsabilidad, usted es el sacerdote del hogar, a usted le toca, ahí hubiera habido mayor problema. Entonces, cuando nos disponemos a cumplir la voluntad de Dios, entonces hay que estar uno en obediencia, ¿verdad? Y Dios nos va perfeccionando en el camino. Porque estar listo casi que nunca, pero sí hay que estar dispuesto, espabiladito, porque ya puede suceder que uno no sepa y Dios sí sabe. Ahora, no es que uno ande en pecado, ya que lo que es que no había hecho algo que ya tenía que haber hecho desde hacía mucho tiempo. Él tenía que haber metido a su hijo en el pacto. Bien, otro punto importante es acá en Efesios 1 del 3 al 10. Espero que esto sí esté bien. Primero Efesios 1, de 3 al 10. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos
como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme a su buen propósito, que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de esto, reunir en él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, todo se reunió en Cristo. Y si nosotros hacemos un recuento, por lo menos yo puedo hacer un recuento de todas las veces que Dios me ha salvado la vida, ¿verdad? Nosotros teníamos una finca, bueno, ya he contado el cuento varias veces, yo creo, una finca grande, y había un potrero que se llamaba el Bajo del Silencio. Con solo el nombre les digo todo, ¿verdad? Y una vez iba yo, pues bueno, siempre iba a ver el ganado, y una vez iba a dar así era peñuda, ¿verdad? Entonces iba así de bajada, iba a dar el paso cuando había una culebra como así, enrollada, ¿verdad? Era como así, toda enrollada. Nada más me dio tiempo para estirar más el pie y seguir por el guindo para abajo, y obviamente al regreso me vine por el otro lado del Bajo del Silencio, ¿verdad? Entonces Dios siempre tiene cuidado de nosotros, solamente que uno no ve los detalles. Amén. Como la señora ahora que entró y se le había perdido la cartera. Y alguien dice, ay, mira, qué casualidad que no, es que Dios va tomando cuidado de uno, ¿verdad? Pero a veces le pasa y uno no le da sentido a todas esas cosas pequeñas, entonces no ve nada sobrenatural en su vida, y entonces anda nada más. Entonces Dios siempre nos ha cuidado, porque aquí dice, desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que uno tiene que leer. Estos versículos son los que uno tiene que estar leyendo para motivarse. Y entonces es la voz del Padre la que debe prevalecer, ¿verdad? No la voz de una rana, no debe ser eso así. Y nosotros los hijos tenemos la capacidad de gobernar, ¿verdad? Pero primero hay que transformar nuestra mente. Solo que la Biblia dice que uno tiene que transformar nuestra mente. No es Dios el que nos la transforma, ese es el problema, ¿verdad? Dios le puede ayudar, pero el que tiene que transformar la mente es uno. Una mente agradecida en cualquier detalle, en estar en positivo y no prestarle atención al enemigo, ¿verdad? Y uno gobernar la mente, pues, que es el territorio más difícil de batalla que tiene uno. Y Egipto, vemos que el faraón había mandado a matar a los hombres, ¿verdad? Luego también vemos cuando Herodes mandó a matar a los niños, y eso ha sucedido mucho en la historia. Siempre el enemigo se levanta y matando obviamente a las nuevas generaciones, porque ya los viejos ya no vamos a producir más hijos. Entonces el enemigo se enfoca en los nuevos que luego van a tener sus hijos. Entonces eso es lo más importante, ¿verdad? Vemos toda esa matanza de los hebreos, ¿verdad? Que el faraón ordenó. Todo eso fue obra de la que actuaba ahí, en la parte del demonio esa que se llamaba en este momento Heket, ¿verdad? Y por eso entonces se juzga a esta deidad, ¿verdad? Para ver que en lo que ellos habían puesto la confianza se les estaba volviendo en ese momento en su contra. El problema también que tenemos es que ese espíritu que mandaba a matar niños todavía está vigente ahora, ¿verdad? Solamente que ahora está en, obviamente, una forma diferente, ¿verdad? Ajá. Bien. Exactamente. Entonces, resulta que tenemos... sí, con todo, sí. Tenemos, por ejemplo, paternidad, maternidad, y tenía que buscar una palabra para hijo y no tenía. Entonces le puse hijeidad. Pero dije yo, bueno, voy a ver qué pasó. Si acaso aparece algo en internet y ya sí alguien había usado hijeidad. Entonces dije yo, bueno, está bien, puedo usar hijeidad. Bueno, al principio puse hijeidad, pero luego, y también estaba, pero luego me pensé, no, suena mejor hijeidad, y busqué y también estaba hijeidad. Entonces los niveles de hijeidad, o sea, son los niveles en que yo me siento hijo, ¿verdad? Porque Egipto domina a todos los huérfanos. El que no tiene
papá es muy fácil que cualquiera haga lo que quiera con él, ¿verdad? Entonces, por eso, bueno, reforzar, y es una responsabilidad de la iglesia, reforzar la identidad de todas las personas como hijos. Eso es muy importante y es una labor de la iglesia. Pero es parte de la transformación de la mente también que cada uno de nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, nos toca a nosotros sentirnos hijos. Porque existen cristianos que están en la etapa de esclavos. Vamos a leer Gálatas 4, del 1 al 7. Dice Gálatas 4, del 1 al 7. Sí, Gálatas 4, del 1 al 7. Eso es importante que uno esté recordándolo porque se le van olvidando las cosas. Dice, pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por tanto, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es como cuando alguien se adopta. Si había una familia, así iba a tener toda la herencia, pero si ya alguien adoptado, ahora va mitad y mitad, ¿verdad? Entonces ya y Jesucristo nos hizo herederos. Pero vean aquí entonces que puede ser que existan cristianos que ya son hijos, pero sin voz, que todavía no hablan. Por eso es lo importante de la voz, ¿verdad? Entonces, es bueno, igual, se le puede llevar al pastor, qué sé yo, acá Shruna, y ore por mi hijo, pero a veces es que el cristiano no tiene la voz para orar él mismo. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso es importante que uno sepa que tiene voz y que tiene autoridad. Entonces, porque si el enemigo entonces logra que el heredero esté sin capacidad de gobernar, no va a tener ningún problema, ¿verdad? Porque ese no le va a ser mayor problema, porque va a ser una persona sin autoridad. Entonces, es como recordar también el hijo pródigo, ¿verdad? Que se quedó en casa. De que se quedó en casa, que estuvo ahí todo el tiempo, el otro se fue, y cuando regresó y le hicieron al otro una gran fiesta y le mataron un becerro gordo, el mejor que había. Entonces él se puso todo celoso y no quería entrar. Y el padre le dijo, pero todo eso es suyo. O sea, él estuvo ahí todo ese tiempo trabajando como un peón y no dispuso de nada de lo que tenía. Entonces, lo mismo puede suceder a algunos cristianos, ¿verdad? Que estén ahí, viendo todo lo rico que hay en la casa y no dicen nada ni agarran nada, y luego todo era de ellos, ¿verdad? Como le pasó a este hijo pródigo. Entonces ya fue fatal con ese, y el que se fue, o sea, los dos estuvieron igual. Pero bueno, la prédica no es del hijo pródigo. Yo me pongo a ver a mi hijo cuando cuando nos cerraban la guardería, que es la escuela, tenía que llevármelo yo para el colegio, y yo uso un cajoncito donde tengo galletas, jugo y de todo, ¿verdad? Eso obviamente nadie me lo toca, pero ya a veces sí sabía dónde estaba todo. Pero él llegaba y no me preguntaba, ¿puedo agarrar un juguito? No, llegaba y agarraba jugo, galletas, de todo, porque él es hijo. Entonces, si uno va a estar así, con esa mentalidad de que no sabe que es hijo, entonces está mal, ¿verdad? Entonces uno tiene que transformar la mente y saber que Dios le va a dar. Ahora, obviamente, a veces no es que Dios le da a uno todo lo que uno le pida. ¿Qué tal si alguien le pide una moto y
No, y se va a matar en esa moto, o sea, no tienes sabiduría todavía para andar a la velocidad adecuada, para cumplir las reglas, todavía no tiene ni la licencia y todo eso. Entonces, todo eso es importante que uno sepa que es hijo y le puede pedir a Dios. Ahora, ¿saben qué es el problema que yo veo? El problema es que como que vaya a pedirle plata, nada más. Y que nunca llegó a decirle buenos días ni nada, ¿verdad? Simplemente que llega como por la mesada, ¿verdad? Por la partecita de la quincena. Entonces, ya ahí puede ser que obviamente Dios no lo va a dejar morir de hambre, pero puede ser que nada más le esté dando lo mínimo para que no haga loco. Entonces uno tiene que analizar cuál nivel de hijedad tiene y saber que si Jesucristo padeció tanto, uno tiene todo el derecho de llegar a donde el Padre, hablarle, darle gracias y todo eso. Bien, vamos con otro también aspecto importante que se menciona ahí, que fue la matanza de los niños. Éxodo 2:15. Y el nombre de las personas varía. Y no lo busqué en el original a ver cuál era exactamente, pero varía. Dice, había 2 parteras de las hebreas. Éxodo 2:15 y 16. Había 2 parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fuá. No, son los nombres que dicen aquí. ¿No es 2:15? O 3:15 será. Bueno, no importa, son 2 versículos, yo se los leo. Dice, a las que el rey de Egipto ordenó, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense el sexo el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla con vida. O sea, esa era una orden del faraón. Bueno, eso se piensa que es, realmente ahí que operaba era 1:15 era. Ah, es que fue cuando lo copié que, bueno, sí, bien. Ahí no era el faraón, ¿verdad? Esta Heket, era como el espíritu ese de las ranas, y todavía en Apocalipsis se mencionan también unas ranas que salían de la boca de unos criaturas. Bien, entonces aquí ordenó la muerte de esos niños. Ahí la Biblia cuenta, ¿verdad? Que las parteras no hacían eso porque tenían temor de Dios, y cuentan que ellas y la familia fueron bendecidas. Dios las bendijo y las prosperó por no hacer eso. Pero ese espíritu ahora actúa. Actualmente uno piensa que es Carlos Alvarado. No, eso viene de las políticas internacionales, ¿verdad? Son las políticas internacionales y es solamente la voz. El problema es la voz. ¿Quién presta la voz? En ese momento prestó la voz el faraón, le prestó la voz al enemigo. Ahora son las presiones del Banco Mundial y toda esa gente que se hacen aquí, pues, y el gobierno utiliza, digamos, la educación para obtener préstamos. Y entonces uno escucha, porque ahora tenemos que escuchar nosotros un montón de videos y capacitaciones, y la educación no, ellos la dan como si fuera una maravilla la calidad de la educación en este país, y sabemos que no es así, porque la educación, pero para que nos presten plata, entonces le ponen condiciones al país. Y condiciones van esas cosas de aborto, de matrimonio igualitario, de aquí y de allá, todas esas cosas, ¿verdad? Ajá. Entonces tenemos que en este caso ya el aborto ha tomado países como el nuestro, ¿verdad? Cosa que no se hubiera pensado. Ajá, exactamente. Y entonces, pero el gobierno viene y monta toda una estrategia para cambiar el modo de pensar de la gente. ¿Y dónde lo hace? Desde la escuela, ¿verdad? Desde el kinder, comienza ahí con todo eso para ir lavándole el cerebro a la persona. Entonces sucede que no solo se matan en físico, como ya está planeado, y se comienza por lo que se ve menos feo, ¿verdad? Porque aborto terapéutico y todo, pero luego sabemos que eso va a incluir todo. Y no solo eso, ¿verdad? No mata a los niños en lo físico, sino que también el gobierno va usando diferentes medios, ¿verdad? Para imponer una cultura de ateísmo, ¿verdad? Y luego es otra manera de asesinar a la gente, ¿verdad? Quitándole el derecho y la manera de pensar. Y eso, que aquí todavía no estamos tan terrible, pero vamos como Canadá. Porque lo que ha hecho el presidente de Canadá lo ha hecho
Allá el presidente de Canadá llorando, pidiéndole perdón a toda la comunidad de LGTB y todo eso, y el de aquí hizo lo mismo. Y allá, y eso, el problema no es la comunidad, el problema es todo lo que se hace, todo lo que ellos imponen. Y lo que se impone allá es, digamos, como estarles quitando mucho la potestad a los padres de poder educar a los hijos. O sea, casi de darle le da la potestad al gobierno de si el padre quiere comenzar a inculcarle la religión a los hijos, como quitárselos. Entonces por ahí va en ese país, y que no es nada raro que llegue aquí, ¿verdad? A quitarle toda la autoridad a los padres, ¿verdad? Bien, y por último, ¿cuál es el poder entonces que nosotros tenemos? En la Efesios 3:10, se lo voy a leer, nada más es un versículo. Dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. El propósito también de Dios es que nosotros entonces abramos nuestra boca, oremos y decretemos todas esas cosas. O sea, tenemos que orar, no quedarse uno callado, porque el enemigo va enviando toda clase de comunicaciones negativas desde los lugares celestiales, ¿verdad? Eso a veces pues no se comprende, esos lugares celestiales, pero es parte del cielo, que no es donde está Dios, donde está todo como el mundo físico, digamos que es como una copia del mundo espiritual. Entonces nosotros aquí tenemos satélites, internet y todo, y la gente, aunque no ve la internet, cree en ella, ¿verdad? Porque la usa. El problema es que de lo espiritual eso no se ve, entonces la gente tampoco, igual, ahí sí no cree. Pero entonces hay comunicación y todo eso en el mundo espiritual, y todas esas cosas se emiten, pensémoslo así, como en un sistema de satélites que está en una parte del cielo. Entonces, y esas ranas del enemigo, ¿verdad?, están enviando voces desde esos lugares. Y todo eso llega a nosotros por voceros de aquí en la tierra, ¿verdad? Que muchas veces son los periodistas, toda la gente especializada que tiene el gobierno en la casa presidencial para que todo eso que diga suene bonito, ¿verdad? Y todo eso es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Proclamar toda esa sabiduría de Dios en los lugares celestiales. Ajá, entonces, bueno, esa es la enseñanza cortita que traía para hoy. Entonces vamos a hacer lo que es una oracioncita para ver si vamos bien con el tiempo, ¿verdad? Y obviamente queda cada uno donde tiene que ir, por lo menos no peleándose con la gente, ¿verdad? Pero uno diciéndole por qué no está de acuerdo con eso. Es nada más eso. Y porque hay que tener cuidado con lo que dice uno, porque ya ahora como está todo, luego no lo vayan a acusar o cancelar. Pero uno tiene que también derecho a decir las cosas de modo que no quede uno mal, pero que diga las cosas como son, ¿verdad? Porque tenemos que hablar. Bien, entonces si gusta, pues vamos a orar un momento. Pueden inclinar sus rostros ahí donde están para pues darle gracias a Dios por este día maravilloso que Él nos ha hecho, nos ha permitido estar aquí en este momento. Bien. Padre Santo, te damos gracias, Señor, y venimos declarando que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, Padre, y de toda la vida que existe en el universo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esa creatividad que tú nos has dado. Como tú eres un Padre creativo, nosotros tenemos esa creatividad también. Y te pedimos, Señor, perdón por las veces que nosotros nos hemos llenado de vanidad, Padre, y como pensamos, hemos visto que somos capaces de hacer cosas buenas o bonitas o inventos o magibres o lo que sea, eso nos se llena de vanidad, Padre. Te pedimos perdón por todo eso, porque sabemos que es la herencia tuya, Padre, que nos has dado. Como tú eres creativo, nosotros somos creativos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos proteges, Señor, y nos haces descansar en lugares de delicados pastos, Dios mío. Solo por tu misericordia, Padre Santo. Señor, ayúdanos a que nos enderezca nuestro corazón, Señor,
y seamos agradecidos con todos los detalles, Señor, que tú nos das, que no pasemos por alto ningún detalle, Señor, desde un pajarito que vuela por ahí en una flor, Señor, hasta la capacidad de caminar, Señor, la capacidad de sentarse, Dios mío, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Padre, danos el valor para hacer tu voluntad sin poner excusas, Señor. Ayúdanos, Padre, quítanos toda soberbia, Señor, todo enojo de nuestro corazón, Padre, porque necesitamos de tu ayuda, Padre, para hablar con sabiduría, Padre, y no usar palabras que se vuelvan en nuestra contra, Señor, y que no quedemos atados con los dichos de nuestra boca, Señor. Que los dichos de nuestra boca solo sean para bendición, Señor. Padre Santo, pule en nosotros, Señor, la prudencia, Señor, y la sabiduría para cumplir la palabra, Señor, y no dejarle ninguna puerta abierta al enemigo, Señor. Que seamos diligentes, Señor, para conocer tus mandatos y ponerlos por obra, Padre. Gracias, Señor, por todas las veces que tú nos has protegido, no solo nuestra vida, Señor, nuestra economía, Padre. Te damos gracias, Señor, y danos también prudencia para no meternos en problemas que no nos corresponden, Padre. Te damos gracias porque esa sabiduría, Señor, que tú nos diste para apartarnos del mal, Señor. Pero necesitamos que nos incomodes, que nos hagas saber cuando hemos hecho algo que no te agrada, Padre Santo, Señor. Danos más sensibilidad espiritual para escuchar tu voz, también escuchar el consejo y pesar el consejo que nos dan, Señor. Y si es un consejo que debamos seguir, Padre, danos la sabiduría para tomar la palabra, Señor, que nos corresponde, Padre Santo. Gracias por cada gota de sangre que derramó Jesucristo en la cruz, Señor, para redención de nuestros pecados, Señor, porque tú eres bueno y poderoso, Señor, y desde antes de la creación del mundo ya habías tomado en cuenta cómo rescatarnos, Señor. Padre, ayúdanos a entender el hecho maravilloso que significa que tú eres nuestro Padre, Señor. Que se active nuestra voz para ejercer la responsabilidad que tú nos has dado, Señor. Y que no importa la paternidad que hayamos tenido, Padre, que podamos entender que esta paternidad de aquí de la tierra es una copia que no se pudo hacer bien, Señor, como la paternidad que tú sí nos das en el cielo, Dios Santo. Esa paternidad tuya, Padre bendito. Esa paternidad de aquí de la tierra, Señor, cuando hubo la caída, Señor, todo eso quedó averiado, Padre. Pero danos la capacidad de entender que tú eres nuestro Padre bueno, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el Padre que no falla, Señor. Tú nunca nos vas a hacer ningún daño, Señor, y tú siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a escucharte, Padre Santo. Danos esa capacidad. Afina nuestro oído, Padre Santo. Padre, te pedimos también perdón por el rumbo que ha tomado nuestro país, Señor, porque vamos por el camino de Egipto, Señor, en abortos y desórdenes sexuales, Padre Santo. Libra toda nuestra descendencia, Padre, de todo eso que se está gestando ahora, Señor, y hasta donde sea posible, Señor, toca el corazón y la mente de esas personas que están detrás de todo esto, Señor, para que puedan arrepentirse de esos hechos, Padre bendito, Dios santo y poderoso, Señor. Te pedimos perdón porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor, pero este país, Señor, te ha vuelto la espalda, Señor. Padre, venimos rechazando toda las voces del enemigo, Padre, y declaramos en los lugares celestiales que solo tú eres el Creador, el dueño de la vida, Señor, y nosotros no somos el dueño de la vida y no podemos, Señor, tomar la vida de los demás en nuestras manos, Señor, y también danos esa capacidad para no afectar la vida de los demás, Señor, con la murmuración, Padre bendito, porque tampoco tenemos derecho a ejercer, Señor, sobre los demás, hablar contra ellos, porque eso les va generando maldición y a nosotros también, Señor. Padre, te pedimos perdón por todo, Señor, porque tal vez no hicimos lo suficiente cuando toda esta situación comenzó, Padre bendito. Danos sabiduría, Padre, también. Dale sabiduría a esta nación para que escoja
sus gobernantes, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia, por este lugar, Padre Santo, tan bonito que está, pero danos la capacidad, Señor, de vernos a nosotros mismos y tratar de mejorar cada día, Señor, porque esto se ve muy bonito, Señor, por fuera, pero sabemos que esas cortinas tan bonitas, Señor, también tapan la pared, Señor, que nosotros no tengamos o no escondamos nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu rostro, Padre Santo, a no estar escondiendo cosas, Señor. Ayúdanos cada día a ir deshaciéndonos de todo eso que no nos conviene, Señor, de todo eso que nos quita la belleza que tú nos has dado, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y bendigo toda la gente, Señor, todos los que nos visitan, porque es una bendición, Padre, que gente venga a escuchar tu palabra, Señor. Yo los bendigo, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, en este momento de tanta necesidad, añadiendo más y más gente, Señor, porque necesitamos que en todo el mundo, en cada rincón, Señor, haya gente que se reúna a alabar y a bendecir tu nombre, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Que sea tu voluntad, Padre Santo, en esta pandemia, Señor, que se muestre tu voluntad y tu amor también, Señor, porque el mundo está muy desordenado, Señor, pero tú a partir de esto sacas cosas buenas, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, gracias, una bendición haber estado con ustedes en esta mañana.